Hace unos pocos días llegamos a Villarino de Conso, una aldea de Ourense, donde paramos como consecuencia del COVID-19 de nuestro viaje y decidimos comprarnos esta impresionante casa de pueblo por solo 3.000 euros. Así que vamos a ponernos a restaurarla. Lo primero que hacemos cuando llegamos a la casa es comprar estos buzos y un par de cosas más para ponernos a limpiar. Así que una vez nos ponemos el buzo, nos ponemos manos a la obra, encendemos un poquito de incienso para que quede el olor a cerrado, porque esta casa llevaba como 5 o 7 años cerrado, y empezamos a hacer lo que viene a ser la sacada de mierda más brutal que hemos vivido hasta el momento. Y mira que había mierda. Lo primero que hacemos es sacar todo lo que encontramos en los armarios para luego de esta manera poder moverlos más fácilmente, ya que estaban llenos de vajilla y bueno, era imposible moverlos. Además, este mueble que estáis viendo y que estamos sacando toda la vajilla era de madera noble, es maciza y pesaba una barbaridad. Encontramos, bueno, brebajes como este que estáis viendo aquí, que la verdad no sabemos qué era, yo entiendo que licor café. Y nada, lo bueno que tiene esta casa es que debajo tiene una cuadra, así que vamos haciendo viajes hacia abajo y toda la mierda que no sabemos exactamente qué hacer con ella, como la vajilla, la bajamos. Bueno, la mesa esta se nos resistió una barbaridad. Lo que queríamos hacer era quitar estas pequeñas piezas para moverlo con más facilidad, y además porque uno intentaba poner cosas y no deja de moverse. Así que una vez acabado la apartamos porque luego la utilizaríamos para trabajar. Este mueble era imposible de mover, pesaba muchísimo. Y además, como podéis ver, las puertecitas de arriba tenían cristales que además estaban rotos, pero no había manera de sacarlos. O sea, solo podíamos sacar el mueble si era entero. Y no iba a ser nada fácil, porque pesaba una barbaridad. Bueno, como podéis ver, o sea, levantarlo costaba mucho y además casi que tocaba con el techo. Pero había que sacarlo sí o sí, porque una vez lo movimos descubrimos la realidad de este mueble. Y era que ocultaba toda esta mierda. O sea, como podéis ver, habían castañas. Bueno, castañas hasta en las partes más inverosímiles de la casa. Pero detrás de este mueble había, yo creo que al final, 1 kilo de castañas. Como veis, detrás del mueble no habían pintado porque, bueno, cuando lo pusieron dijeron, esto no se va a mover aquí en la vida porque cuesta muchísimo. Pero nosotros poquito a poco lo echamos hacia adelante, hasta que vimos que lo podríamos tumbar hacia detrás. Era como la última alternativa, porque por la puerta ni de coña pasaba de pie. Así que poco a poco lo vamos tumbando y luego, como veis, nos quedamos que no sabíamos qué hacer porque pesaba mucho y nos tocaba la pared. Así que lo fuimos moviendo y lo conseguimos bajar hasta abajo. Fue una maravilla. Y lo que veis es que lo partimos por la mitad y levantamos esto, que sería más sencillo. Fue tan trabajoso que decidimos parar y continuar al día siguiente. Y bueno, la verdad, cuando acabamos de sacar este mueble, la sala se veía muchísimo más grande. Y como veis, toda esa mierda no se podía quedar en el salón. Y como el resto de cosas y de mierda de la casa, la fuimos bajando poco a poco a la cuadra de abajo. La verdad, yo creo que se nos fue media vida en mover estos muebles porque, aunque parezcan pequeños, la verdad pesa una barbaridad y aún entre dos personas nos costó mucho llevarlo hasta abajo. La dificultad eran las escaleras que tenemos en la entrada de casa, y no os preocupéis que ese pequeño techo verde que se ve pronto se irá afuera. Pero bueno, nos viene bien para la lluvia ahora, y cuando está lloviendo poder resguardarnos ahí y sacar las llaves con tranquilidad. Bueno, una vez sacamos los muebles y nos pusimos a limpiar, lo que hice también fue sacar las tapas de la persiana donde estaban enrollados para hacer una limpieza y chequear un poco donde entraba la humedad, porque en la pared lateral estaba un poco mohosa y, como podéis ver, todo eso lleva tanto tiempo cerrado y bueno, cogiendo humedad, no se había lavado en años, así que un poquito de lejía y todo eso limpito.
Lo que también hice fue sacar todo el polvo que había ahí dentro y plantearme aislarlo mejor, porque bueno, como podéis ver, por ahí entra humedad, incluso agua, y luego solo la separaba una maderita. Como veis aquí, eso ya se ha reventado de toda la humedad que tiene y bueno, eso yo creo que lo dejaré para otro momento porque la casa tiene muchísimo trabajo por el medio antes de ponerme en cosas tan mundanas como esas. Así que me puse a quitar las ventanas para sacar un poquito de polvo y ya que vamos a trabajar en esa zona, que nos intoxiquemos de respirar mierda acumulada por bastantes años. Y bueno, después de limpiar me motivo, me pongo el casco y me subo a la guardilla. La verdad es que no es una guardilla propiamente dicha, sino que sería el espacio que queda en el tejado. Como un super profesional me pongo un casco de escalada por si se me cae el techo encima y un móvil para iluminar. Bueno, este es un trozo de bastón que encontré por ahí y la verdad estaba bastante lleno de mierda. Y bueno, me planteé arreglarlo o limpiarlo, pero lo dejaremos para otro momento. Ya una vez visto cómo está la parte de arriba y si había algún agujero, nos ponemos a recoger toda la mierda de la habitación. El colchón, el somier y nada, a desmontar muebles, que como ya sabéis en esta casa todo está agarrotadísimo, así que nos va a costar más de lo que nos gustaría. Un par de patadas y ya está hecho. Bueno, este es un mueble más de los que hay en la habitación que, bueno, nos costó un poquito menos, era igual de pesado, la verdad, pero nos costó bastante menos. Aún así, un par de castañazos sí que se llevó para poder salir del todo, porque habían algunas cosas que no había manera y los tornillos estaban fatal. Así que por mucho que lo queramos volver a montar, este sí que no va a quedar igual que antes. Lo hemos echado a la cuadra como todo lo demás de la casa, pero bueno, en cuanto encontremos un punto limpio, bueno, enviaremos toda esta mierda para hacia allí. Y una vez sacamos todo el mueble, bueno, nos podemos a limpiar un poco toda esa zona, que aunque tenía mierda, ni punto en comparación con la de antes. Pero bueno, sí, mierda había un buen rato. Y después de barrer y sacar el polvo de las paredes, lo que hicimos fue dedicarnos a sacar esta especie de suelo vinílico super vintage que estaba pegado directamente al suelo. Y bueno, eso era un sacrilegio porque como podéis ver, la parte de abajo era un suelo de madera. El estado general del suelo está bastante bien, la verdad, bastante firme, aunque había algún sitio como este que habían agujeros. Pero bueno, eso era porque estaba el mueble, encima el vinilo y bueno, mucha humedad en esa zona.
Ah, y también descubrimos esta trampilla, que no sabemos exactamente qué función tenía antes, aunque supongo que sería la misma que nosotros, que es la de tirar toda la mierda para adentro. Así que nada, nos pusimos a rascar, a barrer y bueno, por esta semana es todo. Chao.